de diálogo que se permita la construcción de propuestas profesionales para los futuros licenciados, para los que ya son licenciados y ejercen, y que estas prácticas pedagógicas no se vean solamente como un ejercicio instrumental o una simple aplicación de contenidos, sino que nos permita ir hacia elementos de reflexión, de problematización, de creación de ese quehacer pedagógico docente, pero por supuesto también de esa transformación en el aula que esperamos. Desde esta perspectiva, pues damos inicio de manera formal al segundo día del encuentro de prácticas en donde pues esperamos que esta perspectiva pueda generar unas comprensiones sobre la práctica como un eje que nos permita la articulación entre la teoría, la experiencia, la subjetividad, el contexto, la acción educativa, todo conforme a lo que indica esa reflexión en la acción, sobre la acción. Ayer recordábamos algunos de los postulados de Paulo Freire, que fue muy nombrado, y justamente nos habla sobre esa reflexión en la acción y sobre la acción que implica leer críticamente el mundo para transformarlo. Lo que esperamos en esta iniciativa es justamente que veamos experiencias que vienen no solamente de nuestra universidad, sino también de nuestras instituciones aliadas, de nuestros invitados nacionales e internacionales, y que a partir, digamos, de este sentido, pues podamos evidenciar unos espacios de socialización, de diálogo pedagógico, de construcción colectiva de saberes, en el que pues nuestros estudiantes, pero también nosotros, los docentes, tengamos la posibilidad de poner en conversación esas experiencias, quizá también esas inquietudes, esos aprendizajes, esas tensiones, esos hallazgos que han surgido pues en los escenarios de práctica, que nos permitamos también establecer preguntas sobre digamos, esos mitos que hay alrededor también de la práctica que a veces se generan, y que esta dimensión dialógica nos resulte esencial, sobre todo para la construcción de conocimiento. En ese conocimiento que hemos dicho sucede a partir de la interacción, sucede con la voz de los otros. Siempre hemos pensado que ojalá estas prácticas y estos diálogos nos permitan una construcción muy horizontal, muy colaborativa también de ese campo educativo que siempre nos está retando frente al reconocimiento de la formación docente como un proceso relacional, situado, abierto a la pluralidad y a diversas perspectivas. En ese orden de ideas, pues aquí en esta sala ya que se nos va llenando, muchas gracias también por ese apoyo, porque ayer pues la jornada fue larga, se quedaron las salas bastante llenas hasta el final de la jornada, entonces agradecerles ese sentido de pertenencia también, porque finalmente ese intercambio que hoy tenemos con pares académicos, con profesores formadores, con tutores y con todos los actores educativos que nos reunimos hoy, es lo que nos permite favorecer y resignificar esas experiencias, pero también fortalecer esa capacidad crítica de la que ya hemos hablado, esos procesos éticos y pedagógicos también desde quienes nos preparamos para ejercer la docencia. Entonces, pues muy invitados a este espacio. Ya en un momento les voy a mostrar la agenda para que ustedes tengan claro cómo es la dinámica. Voy a volver a explicar el día de hoy cómo es la dinámica del intercambio de las salas, y sobre todo que tengamos en cuenta que este espacio sobre todo está construido bajo lineamientos de interdisciplinariedad. Ayer lo veíamos que no solamente estuvimos reunidos personas de la licenciatura en educación infantil, de la licenciatura en ciencias sociales, que son nuestras, digamos que nuestra base formativa, sino que también teníamos licenciaturas en básica primaria, en lengua castellana, bueno, en otros que fueron enriqueciendo ese programa, y pues obviamente hablamos de esos procesos interdisciplinarios porque finalmente son campos de saber que nos permiten ampliar la comprensión de los contextos educativos de hoy y reconocer que la escuela
la comunidad y los territorios, que es un eje importante para nosotros, pues demanda lecturas complejas y lecturas que también son integrales, que pensar la educación como lo conceptualiza Edgar Morin, pues es una complejidad, ¿no? Y que en medio de esa complejidad nosotros tenemos la responsabilidad de superar esa fragmentación de los conocimientos, de ir propiciando encuentros precisamente donde los saberes dialoguen en esas tensiones y en esas tensiones que surgen a veces en el campo de práctica, pero que también se complementen, ¿no? Entonces, pues bienvenidos y bienvenidas a este segundo día. Espero que participación sea igual de nutrida que ayer, que pues obviamente tuve la oportunidad de escucharles en las mesas, tuvimos todos la oportunidad también de compartir las reflexiones que se suscitan y pues ojalá que este espacio también sea igual de enriquecedor. Vamos a hacer una mirada general a la agenda del día de hoy para que todos, por favor, tengamos claro y también veamos cómo suceden esos intercambios de las salas. Recordemos que hay tres mesas de trabajo. Las mesas de trabajo están divididas por eje. El eje uno, voces de los estudiantes en formación, contrastes entre lo esperado y lo vivido en la práctica. Eje 2, ambientes de aprendizaje inclusivos, diálogos con la diversidad étnica y cultural. Y el eje 3, innovación y creatividad en la planeación pedagógica. Es importante indicar que los tres ejes están en mesas de trabajo que son simultáneas. Esas mesas de trabajo inician a las 10 de la mañana y van hasta las 12 del mediodía en una articulación simultánea. Por eso es que ayer cambiábamos de esta sala a las mesas de trabajo. La idea es que quienes no tienen ponencia y están como asistentes de este evento puedan elegir libremente la mesa en la que quieren participar y a continuación les vamos a pasar la organización de las mesas aquí por el chat. La profe Jamie nos va a hacer el favor de compartir en el chat los enlaces de las mesas y ustedes libremente a las 10 de la mañana pueden decidir en qué mesa quieren participar. Ya les voy a leer qué ponentes van a estar en cada mesa para que también esto sea un criterio para su elección. Entonces, hoy, 20 de mayo, iniciamos 8:30 de la mañana con este saludo inicial, con estos elementos importantes de la agenda que estamos revisando. Vamos a hacer el saludo de la mesa directiva que estará a cargo pues de las coordinaciones de las licenciaturas. En este caso nos acompañará también el doctor Roger Yesid Gutiérrez y como aspecto importante vamos a tener una práctica, digamos un diálogo con la práctica de Juan Manuel, que fue una internacionalización y él nos va a compartir algunas palabras importantes sobre su proceso de internacionalización. A las 9 de la mañana vamos a tener la presentación Class Lab Uniminuto Virtual a cargo de nuestro director de la unidad de pregrados, el doctor Edwin Gonzalo Vargas Castro, y a las 9:30 de la mañana tendremos nuestra conferencia central, que hoy es conferencia internacional, con nuestra invitada, la doctora Carolina Madeira Galindo de la UDEM, quien nos presentará su diálogo sobre pedagogías del territorio, innovación didáctica desde saberes propios y creatividad contextual. Así las cosas, el día de hoy vamos a tener en la mesa uno que inicia, recordemos, a las 10 de la mañana, la ponencia de Janie Paola Mesa, quien nos presentará la cartilla tecnopedagógica de Uniminuto. A las 10:15, Farides Rosa Maldonado con la ponencia de Territorios que Enseñan de Uniminuto. A las 10:30, María Fernanda Silva con la ponencia Prácticas Pedagógicas Colaborativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. A las 10:45 tendremos a Lina María Tapieiro y Milagro de Jesús Vidal con la ponencia Experiencias de aprendizaje en el área del lenguaje y la literatura, también de Uniminuto.
A las 11 de la mañana tendremos a la estudiante Paula Andrea Beltrán con la ponencia Experiencias de práctica en un ámbito no convencional de 1 minuto. A las 11:15 tendremos la ponencia de la estudiante Marla Ivonne Muñoz, Prácticas en entornos rurales de la Universidad de Francisco José de Caldas. Y a las 11:30 tendremos a Ana Mayerly Julio y Lina Marcela Gutiérrez con educación emocional en la primera infancia, también de 1 minuto. En la mesa 2 tendremos ambientes de aprendizaje inclusivos, diálogos con la diversidad étnica y cultural. En esta mesa iniciamos con la ponencia de Olga Nelly Quiriguanás, con la ponencia Cultura, Territorio Indígena de la institución Centro Educativo El Trapiche, institución aliada. También tenemos la ponencia internacional de Saidi Milena Roqueme con estrategias didácticas, estrategias didácticas, diversidad cultural. Es una ponencia que nos trae de aliados en Perú. También está Angie Lorena Vanegas de la Universidad Francisco José Caldas a las 10:30. A las 10:45 tendremos a Yajaira Correa con su ponencia El juego como componente de aprendizaje, el preescolar, el portal del saber, que es una institución educativa aliada. Por favor, cuando vamos entrando, tengamos de presente cerrar los micrófonos. Gracias. A las 11 de la mañana tendremos a Margenit Guerrero con la cartilla tecnopedagógica de nuestra institución aliada Liceo Ariguaní. Y a las 11:45 tendremos a Julie Viviana Lopera, institución aliada, Buen Comienzo, Aures Uniminuto, a Danaris Delgado a las 11:30, Más allá del tablero, prácticas con sentido humano, de Uniminuto. Y cerramos esta mesa con la ponencia de John Fernando Soto, la reflexión pedagógica como punto de articulación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y finalmente, en la sala 3 tenemos el eje de innovación y creatividad en la planeación pedagógica. Iniciamos con la estudiante Lisette Ruiz Pardo con la ponencia Cuando el cuerpo escribe lo que el corazón siente. Ellos son del programa preescolar integral con subsidio. Luego tendremos a Juliana Andrea Montoya con su ponencia Fiesta Contable de la Fundación Universitaria Área Andina. Luego tendremos a la ponencia de Olga Lucía Calambas y Jairo Chilito, con la ponencia Dictaduras Políticas en Uruguay, representaciones de la infancia en el cine, también de 1 minuto. A las 10:45 tendremos la ponencia de Michelle Jaramillo con experiencia estética literaria de la Universidad de San Buenaventura. A las 11 de la mañana tendremos a nuestras ponentes Ana Karina Gómez, Daniela Sepúlveda, Fabián Camilo Moreno, Laura Lisset Jaramillo, María Belén Valencia, con la ponencia Dinámicas de interacción durante el tiempo de descanso en la jornada escolar. Ellos son de la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano. Y también a las 11:15 nos acompaña el Politécnico Gran Colombiano con Carolina Granados Mogotoco, Juliana Riveros, Natalia Andrea, sobre el arte en la educación. También del Politécnico Gran Colombiano nos acompañan Juan José Flores con su ponencia Tú y yo construiremos paz. Y de la Universidad Distrital, la ponencia Narrar y jugar para convivir. Esta será a las 11:45 con las ponentes Vanessa Cortés y Valeria Vázquez. Cerramos esta mesa con la ponencia de Jennifer Carvajal, Saber hacer y compartir en la escuela multigrado de Uniminuto. Recordemos que cada mesa pues tiene unos docentes moderadores, tiene unos estudiantes que también nos están acompañando en la presentación de los jurados. Las mesas tienen unos jurados, tenemos pues unas rúbricas que nos van a permitir, digamos que no evaluar, sino más bien atribuir alguna característica especial a los procesos. Estas son como las principales directrices. No sé si antes de empezar alguien tenga alguna duda particular.
Les recuerdo que la dinámica es que estamos en esta sala general hasta las 10 de la mañana. Luego, a las 10 de la mañana, cada uno puede elegir la mesa de trabajo en la que quiere participar, sea mesa uno, mesa 2, mesa 3, de acuerdo como con estas ponencias que hemos leído, sus intereses particulares. Y a las 12 en punto, que se acaban las ponencias en las mesas, pasamos de nuevo a esta mesa general entre 12 y 12 y 10 para darle un poquito de espacio a la mesa 3 que tiene más ponencias. Entonces pasamos de nuevo a esta mesa general y en esta mesa general cerramos con las conclusiones que amablemente nos va a compartir nuestro director, el doctor Edwin Gonzalo Vargas. De esta manera, pues queda expuesto el cronograma del día y ahora sí vamos a dar paso al doctor Roger, el coordinador de la licenciatura en Ciencias Sociales, con su saludo de bienvenida a nuestro espacio. Muy buenos días para todos los invitados. Hoy en el segundo día del encuentro de prácticas pedagógicas entre aulas y territorios, prácticas que dialogan, de Uniminuto Virtual, un espacio que busque incentivar el diálogo entre los conocimientos que brinda la academia con la experiencia de los estudiantes de las licenciaturas en sus prácticas de aula en el territorio nacional. Todo un verdadero reto en la actualidad, ya que nos encontramos con diversos desafíos. Esta iniciativa surge como plataforma de visualización de las diferentes experiencias obtenidas de los estudiantes, como desde sus docentes de prácticas, quienes son los encargados de motivar día a día a sus aprendices, fortaleciendo su pasión y responsabilidad ante el actuar ético y solidario en que se marca actualmente el desarrollo de la praxis profesional. Dentro de los diferentes escenarios de formación es esencial articular los procesos culturales que tiene el territorio donde se encuentra la población, permitiendo obtener aprendizajes significativos en torno a las teorías y conceptos que componen el proceso de educación en relación con las necesidades de la comunidad. Como les pone Santiago Bondel en su texto Otro discurso pedagógico y didáctico de la enseñanza en el año 2008, es esencial siempre realizar un estudio de las transformaciones territoriales que implica reconocer el conocimiento ancestral o tradicional de una comunidad y a la vez complementarlo con el conocimiento científico en procura de generar soluciones reales a los problemas de la población de la región o del país, convirtiéndose en un canal integral entre saberes y creencias en el desarrollo de un pensamiento crítico y social. Para ello retomo las palabras de Stanislao Zuleta en la carta Maestros en su día. En su aparte nadie lo puede enseñar lo que no ama. Para poder ser maestro es necesario amar algo. Para poder introducir algo es necesario amarlo. La educación no puede eludir esta exigencia sin la cual su ineficacia es máxima. El amor hacia aquello que se está tratando de enseñar. Además, ese amor no lo puede dar alguien que no lo tiene, que en últimos es lo que se transmite. Nadie puede enseñar lo que no ama, aunque se sepa todos los manuales del mundo, porque lo que comunica a los estudiantes no es tanto a lo que se dice en los manuales, sino como el aburrimiento que él mismo le causa. Para ello, la pasión y el compromiso hace parte esencial de este espacio de intercambio de saberes, de vivencias y de sueños, que se reúnen en un encuentro de prácticas pedagógicas entre aulas y territorios, prácticas que dialogan y que permiten capturar en la historia la esencia de la docencia en cada lugar del país. Evidenciando este trabajo realizado desde el acompañamiento de Uniminuto Virtual de su grupo de docentes encargados de asumir nuevos retos que cada día se fortalecen en la consecución de nuevas metas y proyectos, en la búsqueda integral de saberes prácticos que permitan mejorar la calidad de vida de los territorios, reconociendo sus saberes. Damos por inicio este segundo día del encuentro en donde se abordarán diferentes temas de la práctica y su relación con la formación integral de los nuevos profesionales. A continuación, invitamos a nuestro estudiante Juan Manuel Cárdenas, del programa de la licenciatura en Ciencias Sociales, quien nos va a compartir la experiencia desarrollada en sus procesos de práctica en Chile. Juan Manuel, bienvenido y estaremos atentos a tu relato. Cordial saludo, esperando que todos se encuentren muy bien todos. Espero que se me escucha, ¿cierto? Sí, sí, se Hola. Estamos escucha bien, escuchando. perfecto. Buenos días, sí. Bueno, antes de comenzar, yo quisiera mostrarles unos videos, si me los permiten. ¿Sí? Sí, señor, dale.
Permítame un momento. Espérame. Disculpe, ya estoy proyectando. No, todavía no. Ah, ya, ya, mentira. Sí, sí, ¿Sí? ya veo. Sí, señor, ya. Oh, ya ahí estamos viendo tus foticos. Acabaron de ver un lago, ¿no? Sí, estamos viendo un lago. De pronto agrándalo para que se vea en pantalla completa. Claro que sí. Y aquí tenemos a mi mejor amigo. Bien, ¿por qué quise mostrar eso en primer lugar? ¿A qué quería llegar? Como yo lo mencionaba el coordinador, mi nombre es Juan Medina Cárdenas, tengo 21 años, pero el día de hoy quiero devolverme un año atrás, a mis 20, ¿cierto? Tampoco es mucho, pero es para mí, cuando yo hice mi movilidad académica. ¿Por qué? Porque de Colombia, desde la capital cafetera, desde Sevilla, Valle del Cauca, pasé de 35 a -5 en todo el sur de Chile, específicamente en Osorno. ¿A qué quiero llegar con ello? Y es que con gusto y emoción quiero compartirles mi experiencia, desde la más significativa y maravillosa dentro de mi proceso formativo. ¿Por qué? Porque fue adentrándome dentro de una cordillera de lagos, de bosques del sur chileno, donde también nació una inspiración frente al sentido de la educación. Hay algo que siempre yo he llegado a notar en cierta manera, que me ha llamado mucho la atención, y es la inclusión por sí misma. Pero, ¿inclusión para quién? ¿Para dónde y cómo? En primer lugar. Porque cuando nosotros abordamos la inclusión, muchos plantean lo siguiente, desde lo sociocultural, en este caso, referente al tema de lo étnico, lo racial, pero ¿dónde queda lo neurovigente? ¿Dónde están, en este caso, los chicos autistas? ¿Sí? Yo recientemente me acabé de graduar, soy licenciado en Ciencias Sociales, nos vemos el 2 de septiembre, pero nunca quedé conforme, siempre quedé con la inquietud. Si estoy dando una educación de calidad, si estoy siendo para todos. ¿Por qué? Porque comprender todo tipo de decisión dentro de la formación docente debe partir de la reflexión, ¿sí? Desde el compromiso hacia aquellos que enseñamos, ¿sí? Ya que también implica reevaluarnos constantemente sobre la educación, sobre qué brindamos y cómo verdaderos espacios estoy brindando. Tomé esta movilidad y me enfoqué en la educación diferencial, en los problemas de aprendizaje. Porque hoy en día, inclusive como algunos compañeros que han estado en práctica, en las aulas regulares, muchos de esos chicos no van a estar en escuelas especiales, no van a estar con un especialista, inclusive desde la lejanía. Ustedes solo van a ser el único sustento que van a tener y el único medio para este estudiante. Por eso, esa fue la base inicial y fundamental dentro de mi movilidad. No era solamente conocer el contexto, que sí, claramente era muy maravilloso, tanto su cultura como su gente, pero lo que mi respeta era qué me iba a aportar, qué me iba a aportar para yo llegar después a esta tierra, qué iba a formar después de ello. Y es que dentro de todo ello, porque constantemente, como bien lo mencionaba, hablamos de lo étnico, lo racial, que está muy bien. ¿Qué le ha aportado a ustedes con el neurovigente? ¿Lo han tenido ahí en una esquina, mirando solo, estando atento? ¿Se conjuega con sus amigos? ¿Hace trabajos en equipo? ¿O es tan solo un niño que solo rasca la pared porque se siente frustrado por los mismos estímulos que hay dentro del mismo aula? ¿Qué estoy construyendo yo como un educador? ¿A qué estoy apuntando? ¿Y qué voy, en pocas palabras, a expandir con él? Ocurre, y dentro de algunos ejemplos de los tres contextos, es que he notado algunas problemáticas en común. Una es la propia vulnerabilidad e inseguridad dentro del alumno. Muchos, pero muchos, en este caso con el tema de los autistas,
se llegan a comparar con objetos. Ellos consideran que inclusive hasta un bolso tiene más valor y tiene más sustento y funcionalidad que ellos. Y está mal, muy mal. Como hay otro que tampoco entiende por qué hace lo que hace. Si en este momento el niño autista se está comiendo los mocos, pero él no quiere, pero le nace, no puede, no puede. Y los compañeros se están burlando, yo como docente, ¿qué puedo lograr hacer? Que solo digo, no, orden, 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 silencio. Y ya. Si yo como docente soy permisivo con él, en el sentido de que, no, es un niño especial. ¿Qué es un niño especial? ¿No estaríamos ahí ya subestimando en primer lugar? Todo eso lo que yo estoy mencionando, ¿sí? Como muchos compañeros espantaban, es referente, ¿estoy o no estoy transformando? ¿Sí? Yo estoy mismo acondicionando a ese mismo estudiante, lo estoy sacando del mismo molde, porque dentro de eso, y la pregunta importante es, ¿qué cambio puedo brindar desde mi labor educativa para que ningún estudiante vuelva a sentirse excluido? ¿De qué manera puedo lograr que un estudiante que siente y percibe el mundo de forma distinta pueda acogerse dentro de un grupo sin verse sometido a estímulos que lo incomoden o lo hagan sentirse apartado? ¿Y sabe quién me dio la respuesta? Una autora que anteriormente la había presentado. Si está el maestro Rafael, yo me imagino que ya la recordará, que es la profesora Joan, la doctora Joan. Y ella es muy tosca y tiene pelo, sin pelo en la lengua. ¿Sabe qué me dijo? ¡Mucha reina! Estás hueveando mucho. Si al final todo se trata de sentirse atraído por la diferencia. Sentirse atraído por la propia diferencia. Entonces, yo de broma, yo le dije, ah, sí, no, no se preocupe, me convierto todo en un galán y la diferencia viene hacia mí. Pero con el paso del tiempo, entendí que aquella frase tenía mucho más fondo de lo que parece, porque la inclusión realmente inicia cuando dejamos de ver la diferencia como un problema y comenzamos a verla como una posibilidad para aprender, ¿sí? Del otro, del convivir, del construir, una visión que también logre fortalecer por medio de los 10 principios. En Chile, me enseñaron los 10 específicos de Decálogo Teopentro, ¿sí? Son aquellos, en este caso, los cuales me permitieron interactuar de forma más asertiva con los estudiantes y los que deseo compartir en el día de hoy. Porque sin importar que exista manera distinta de sentir, interpretar y habitar en el mundo con el TEA, nosotros podemos ingresar. Como ustedes recordarán, yo les dije al principio el tema de sentirse atraído por la diferencia. Pensamos que ser un aventurero mental ayuda a sentirse atraído por lo desconocido. Hay personas que temen las diferencias, hay otros que sienten atraídas y quieren saber más sobre ellas. ¿Por qué? Porque existen muchos mitos referentes al TEA. Entre esos es que se pega. Yo he escuchado esta barbaridad. O que los niños se hacen así, cuando no es así, para nada. Y es justo en nuestra labor detener en esta parte de los estudiantes, cuando hacen un aislamiento hacia el alumno y sacarlo de ese molde y no se lleven dentro de esas ideas que tienen dentro de casa. Pero bueno, después de ello, sigue el segundo, que es tener una imaginación viva. ¿Qué es una imaginación viva con ellos? Y es saliendo lo tradicional como hacemos con otros estudiantes, brindando espacios esenciales, ¿sí? Si yo no soy en este caso docente, si no tienen un acompañamiento y el único sustento que ellos tienen y el único afectivo es la familia, que en muchas ocasiones también la familia no lo es, ¿qué puedo hacer? Es casi imposible comprender lo que significa vivir un mundo literal, tener dificultades en ir más allá de la información recibida, amar sin una institución social innata, para poder compartir la mente de una persona autista que padece un problema de imaginación, se debe tener en comprensión enorme dosis de imaginación. ¿Y yo cómo lo apliqué? Estando allá en Chile. Los juegos y los tiempos libres. ¿Pueden creer que con ellos les dimos de comer a toda la situación e hicimos buñuelos? Buñuelos colombianos. Y quedaron tan encantados con la masa que querían hacer más y más y más y más, porque era la primera vez que se les hacía molde. A pesar de que inclusive ellos hacían figuras. Pero no solo figuras, también desde el disfraz. ¿Por qué? Porque les había creado una leyenda. Les había creado toda una cartilla en la cual iban a venir los monstruos de Chile a cenar con ellos.
Pero no es que se le iban a comer, no, sino que al contrario, los iban a acompañar a hacer buñuelos y a comer buñuelos con ellos. Y yo tuve que estar disfrazado para ello, ¿sí? Interpretando en este caso un monstruo. Porque entre diversión, entre risas, ellos lo comprendieron, lo captaron. Y es el cómo yo me adentro a ese papel. Y lo otro, capacidad para dar sin entender. Ya tenemos uno, sentirme atraído por la diferencia. Dos, tener una imaginación. Pero la tercera es capacidad para dar sin entender la acostumbrada gratitud. Nosotros somos humanos, ¿cierto? Siempre vamos a tener algo llamado actitud. Pero dentro con estos estudiantes muchas veces no se va a lograr. Se tiene que ser capaz de dar sin recibir mucho cambio. Y no sentirse decepcionado por la falta de reciprocidad social. Con la experiencia, la persona aprenderá a detectar formas alternativas de dar las gracias. Y la gratitud de muchos padres a menudo lo compensará con creces. ¿Por qué lo digo? Porque no espero un gracias por ellos. Espero otra forma. El chico te que mostró el ejercicio, ¿saben cómo me agradecía? Me acariciaba la barbilla. Cuando terminábamos una actividad, cuando lo felicitaba o cuando le daba su refrigerio, él no me decía gracias. Él me agarraba la barbilla. Y eso, que él me la agarraba y ahí mismo como que ya una vez generaba como diciendo, uy, no, ya no lo puedo agarrar la barbilla. Constantemente tenía que tenerla afeitada. Porque si la tenía lisa, me agradecía más. Y si no, no. Y lo otro, la cuarta es estar dispuesto a adaptar el propio estilo natural de comunicarse y de relacionarse. El estilo que requiera el más ligado. Yo di un muy buen ejemplo referente al tema de la leyenda, desde el disfraz, desde la música, de las canciones, o inclusive de los buñuelos. Tú no te puedes acercar a un niño TEA así como si nada. Tú no le puedes invadir el espacio. Tú eres un desconocido para él, en este caso. El primero tiene que entender cómo es y cómo eres. ¿De qué forma? Oliéndote. ¿Sí? Es una forma. Muchos. Cuando yo recientemente llegué, era olfateando. ¿Mm? Era olfateándome, estando más ligado y conociéndolo. Si yo soy consciente en este caso que mi estudiante TEA no le gusta el color rojo y no lo puede ver, o si quiere un stop de limpieza, ¿sí? Donde toca mismo buscar y decir, ¿dónde está? ¿Dónde está sucio? En medio de una clase, tengo que hacerlo. ¿Mm? Tengo que dar un buen bienestar para leer. Porque con las personas con autismo, nuestro grado espontáneo de comunicación social, esto no es fácil de lograr y requiere muchos esfuerzos de adaptación. Pero es importante reflexionar acerca de qué necesidad estamos atendiendo. Y hay uno que es mi favorito, quien me saludaba con un cabezazo. Tenía un estudiante que él no abrazaba o no me ignoraba. Llegaba y me pegaba con la cabeza. Y para él, eso era un saludo. Yo les hago a ustedes la consulta. Ustedes aquí presentes, ustedes detendrían a ese alumno, a esa muestra que está haciendo, a mucho que comúnmente no llega a saludar, pero para él ese saludo es esencial. Hola. ¿Qué cree que debió haber hecho en este caso? Pueden Ok, participar por el chat también. A la pregunta que hace Juan Manuel. tenía un estudiante que él me saludaba y dentro de toda la jornada nunca me volvía a hacer eso, ¿no? Solo que cuando yo llegaba, ¡pa! Con la cabeza. En ese caso, como su profesor y como una forma de expresión del niño, debía haberlo parado. ¿Qué están diciendo? Carolina dice, no, entender el por qué. Entender el por qué, muy bien. Entender al estudiante de cierta manera, eso es correcto. Están calladitos, pues, entonces intentemos despertarlos. Pero bien, esta es uno del cuarto. Y ahora sigue el quinto. Tener el valor de trabajar solo en el desierto. En muchas ocasiones, no me pasó en Chile, pero sí dentro del contexto aquí colombiano, realmente con los estudiantes TEA, lo detenían a uno. Le decía, deje a ese niño quieto, no haga nada con ese niño, sigue y denle la clase a los demás. ¿Mm? Eso ya está condicionando niños. ¿Qué tipo de apoyo estamos dando? Porque ese es uno de los problemas que yo siempre he señalado la inclusión. Te damos las puertas abiertas. ¿Aló? ¿Hola?
No te Sí, ahí te escuchamos. estamos escuchando todo Y bien. Recuerda que tienes ya 2 eso es minuticos otra cosa. para ir concluyendo, ¿vale? Disculpa, sí, claro. A lo que yo voy es que a pesar de la diversidad, a pesar de la institucional, muchas veces, pero demasiadas veces, hay que acostumbrarnos. Cuando se empieza a desarrollar servicio específico en un área, hay pocas cosas que puedan comprender, ¿sí? Cuando uno quiere avanzar, motivarlo, e inclusive hasta los propios padres porque llegan a decirle o asustar al propio niño. Por ejemplo, tenía un niño del cual estaba asustado por el apocalipsis y no quería salir de la cama porque en cualquier momento creía que iba a llegar la divinidad y iba a arrasar con todo y solo se sentía protegido con el cobija. Sexto, y a lo cual yo quiero dar la atención, no estar nunca satisfecho con el nivel de conocimientos propios. Y eso fue un motivo de tu movilidad. Aprender sobre el autismo y sobre la estrategia ejecutiva más adecuada es un proceso continuo. Nunca se queden conformes, chicos. Jamás. Nunca permitan. Y es lo que yo quiero decirles. ¿Qué tipo de docentes desean? ¿Qué desean ser? ¿Aquel que limita, aparte y reduce a un estudiante únicamente por ser diferente? ¿O aquel que comprende, acompaña y transforma un aula dentro de un espacio donde todos puedan sentirse parte de ella? ¿Por qué lo digo? Porque a él lo recomendé para un trabajo muy esencial. ¿Ustedes han visto que Viva la Música? ¿Han leído que Viva la Música de Andrés Caicedo? Y dice Claramente sí. que realizaron video, que realizaron video referente y explicándolo sobre ella. Y eso era una competencia, eran muchos grupos, eran muchos videos de por medio. Y cada quien tenía la libertad de juntarse. Y con él nadie se juntó porque tampoco podía obligar. Y sin embargo, dio todo y ganó esa competencia. Recibió los mayores aplausos. Y cuando ya se trata de manera grupal, el compromiso que ellos mismos construyen. Después de explicarle que inclusive el simple hecho de ser TEA no significa que no pueda ser parte dentro de la sociedad. Les di el ejemplo hasta decía, de actores increíbles. Así que, porque como bien lo dijo Temple Grady, el mundo necesita todo tipo de mentes. Y dentro de esas mentes también están los estudiantes con TEA. Estudiantes que sienten, perciben y comprenden el mundo de manera distinta, pero que igualmente tienden mucho para aportar. Cuando existe alguien dispuesto a creer en ellos, cuando hay confianza con ellos, cuando hay fe en ellos, no pierdan la fe. Sean ese sustento, sean ese apoyo que ellos necesitan. No se rindan. El percibir el mundo distinto no te hace una persona distinta en todo. Qué Recuerden lo lindas que dijo. palabras, Juan. Gracias. Qué lindas palabras y qué importante momento también, porque pues acá en el chat explotó el chat con la participación, que ojalá tengas la oportunidad de ir leyendo todo lo que se está poniendo allí. Pues tenemos, bueno, Uniminuto ha creído mucho en todos estos procesos, justamente en apoyar, en gestionar, y por eso queríamos darte este espacio inicial a ti, Juan Manuel, para que nos contaras parte de tu experiencia no solamente en Chile, sino también con el diagnóstico TEA y con sus tratamientos, con sus comunicaciones asertivas, ¿no? Y con estos elementos que tú bien ya has podido manejar, seguramente esa experiencia que tú tienes nos va a permitir y justamente este espacio de diálogo es que podamos acercarnos a esas diversidades para tener más herramientas para llevar al aula, no quedarnos como a muchos que veo en el chat que dicen a mí me pasó, me sacaron del salón, me hicieron sentir mal, no me entendieron en su momento, etcétera. Y pues lo que queremos es justamente ajustarnos, ¿no? A esas realidades y que nuestros elementos, ya digamos, en términos pedagógicos, se conviertan en transformadores de un compromiso de inclusión que es absolutamente necesario. Entonces, vamos a tener más adelante también, esperamos que Juan Manuel nos pueda acompañar en alguna de las mesas de trabajo para que pues nos comparta también sus opiniones, sus comentarios que sobre todo han sido muy asertivos. Justamente, Juan Manuel, hay una mesa sobre diversidad y sobre estas pedagogías innovadoras para que puedas participar. Y desde aquí, pues te agradezco que hayas aceptado la invitación para contarnos esta parte de tu vida tan importante, como tú bien lo decías, de un año atrás, en el que has venido tejiendo también esa construcción de significados desde tu profesión como licenciado en ciencias sociales.
No, agradezco mucho a ustedes por extender esta invitación, por darme la oportunidad, por hacer este llamado de atención y en verdad, mil gracias por este espacio. Esto fue una síntesis, le desearía extenderme de más, pero soy consciente del tiempo. Mil gracias. Gracias, gracias a ti. Bueno, vamos a continuación, siguiendo con nuestra agenda, a escuchar a nuestro director, el doctor Edwin, quien hoy nos trae pues una charla, una ponencia muy interesante para ir abriendo la discusión sobre la presentación del Class Lab de Uniminuto Virtual, un proyecto que es bandera en este momento de nuestra rectoría. Entonces, pues, doctor Edwin tiene la palabra. Hola, muy buenos días para todos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, sí, señor. Sí, señor. Bueno, agradecerle a Juan Manuel. Juan Manuel fue es nuestro estudiante, hace parte de la primera corte que se va a graduar de la licenciatura en Ciencias Sociales. Eh, Qué bonita experiencia la que tuvimos con él, el aprendizaje que tuvo, lo acompañamos en todo el proceso. La verdad, con Juan Manuel nos sentimos muy contentos porque fue a hacer su práctica internacional. No solamente pues ya entendemos cómo sea una práctica nacional, pero también que tuviera esa experiencia internacional fue también ejemplo para motivar también a nuestros estudiantes porque él ganó una convocatoria interna que se hizo en un minuto a nivel nacional y de acuerdo a su propuesta y a su calidad académica, pues fue beneficiario también de ese apoyo para que pudiera hacer su práctica. Ya también tenemos a otro estudiante que está en España haciendo también su práctica, entonces esto también nos debe motivar también porque ya se rompen fronteras y tener la posibilidad de hacer sus prácticas internacionales, pues también son muy bello, pues tener esas experiencias. Bueno, muy bien. Me voy a poner un poquito en el papel de profesor. La mayoría que estamos acá, si bien no somos profesores, nos estamos formando como tal, pero en mis clases y en mis reuniones soy un poquito, llámenlo tradicional, llámenlo como quieran, pero a mí me gusta ver la cara de las personas, por lo menos inicialmente con las que voy a hablar. Yo veo rostros muy bonitos, veo nombres lindos y veo unos globitos con unas iniciales, pero yo quiero ver que detrás tengo 101 personas conectadas y la verdad me encantaría, pues por lo menos esta parte que nos reconociéramos. Igual no se van a salvar porque vamos a tomar una foto al finalizar el evento, entonces desde ya los voy preparando para que estén listos. Gracias a todos los que han venido conectando sus cámaras, pero sí me gusta como saber quién nos acompaña hoy, quiénes están en este encuentro. Ayer tuve la oportunidad, estuve en toda la mesa de innovación, agradecerle a todos los ponentes, de verdad, unas experiencias así como la de Juan Manuel, muy bellas, que de verdad lo motivan a uno y cada vez ratifica por qué escogimos esta profesión, ¿no? ¿Por qué escogimos esta profesión? Hola Jennifer, por aquí ya veo que ya está conectando la cámara. Y los demás, pues bueno, los invito porque me gustaría también verlos y saber quiénes nos están acompañando hoy, porque no hay nada mejor que verlos. Jenny Yacip, hola, por aquí está Ariana Fernanda, no importa, yo sé que estamos haciendo otras cosas, estamos trabajando, lo demás, Daniela, bueno, que me gusta siempre como antes de iniciar la charla, saber que estamos acá y que pues obviamente somos una comunidad académica, una comunidad que trabaja en red, en fortalecimiento, y yo creo que esto hace también posible muchas cosas que antes solamente se podían hacer presencialmente y que hoy la virtualidad nos da esa posibilidad, ¿no? De encontrarnos, de compartir, y creo que estos espacios están pensados para eso, fortalecer la red académica. Creo que la experiencia que hemos tenido a lo largo de las mesas nos llevan a decir Ya, o a mi amor, ratificar déjame ahí si lo que porque están, ya no ha terminado. que no ha terminado. Bueno, a ratificar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por un buen camino o si tal vez nos hace falta mejorar. ¿Y cómo uno aprende eso? Pues de los demás, construyendo con otros. Eso es lo que nos hace posible construir. Yo creo que hay que romper esa idea de que antes solamente lo que yo hago es aquí solito, solo para mí y para mi equipo y entonces solamente lo vamos a hacer acá. Yo creo que hay que compartir. Y hoy les traigo un proyecto que ha iniciado en Uniminuto y que ha iniciado pues, particularmente del equipo de prácticas de manera interdisciplinar de toda la dirección de pregrado, de toda la unidad de educación
todos pensándonos en un proyecto que esté en sintonía a lo que hablábamos ayer y que la ponente también lo explicaba muy bien, y es toda esta oleada de educación 4.0 frente al desarrollo de inteligencia artificial y cómo estamos llamados los maestros a estar en sintonía con lo que hoy nos depara o requiere la misma educación de manera global. Entonces, es importante ver y entender cuál es el tipo de profesor que quiero ser o el que se va a enfrentar a esos desafíos que tiene hoy la educación. Siempre que hablamos de inteligencia artificial, ¿cuál es cuál es el mayor miedo que tenemos los profesores? Alguien que me lo diga rápido. Que nos van Los a Me van a estudiantes, reemplazar. no, pues que los estudiantes se copien de todo. también. Que los estudiantes se copien de todos son los temores que tenemos los profes hacia los estudiantes, pero los profesores en sí, a veces cuando uno les habla de que hoy en día hay inteligencia artificial o agentes conversacionales que pueden hacer clases, entonces automáticamente pensamos que nos van a reemplazar, ¿cierto? Y no estamos tan perdidos. Pero no es que van a reemplazar al maestro, va a reemplazar el maestro tradicional que se quedó atrás y que no entendió la posibilidad histórica y tecnológica para poder avanzar y entender que la IA hace parte ahora de la transformación y tenemos que adaptarnos a ella y tenemos que trabajar con ella. Pero si nos resistimos a seguir, porque esto me ha pasado y esto genera calambres en muchos escenarios académicos, porque he tenido confrontaciones, yo no confronto, simplemente escucho a maestros que tienen razón. Usted no me venga a mí a decir cómo yo hago mi clase de hace 20 años, diciendo que ahora voy a utilizar inteligencia artificial, porque yo ya lo hago así y está bien, pero el tiempo nos va a absorber si nos quedamos sin entender un poco cómo usar la inteligencia artificial. Entonces nos dimos a la tarea de pensarnos en un proyecto que ayudara a los estudiantes, ayudara a los profesores en un ejercicio de práctica. Entonces nos pensamos en construir un simulador de práctica que le permitiera acercar al estudiante cada vez a un escenario real, que le permita resolver problemas, que le permita entender el contexto real, para poder asumir lo que significa una práctica. Porque si algo somos conscientes de lo que significa ser maestro, es la responsabilidad que tenemos nosotros en el contexto. Entonces, una responsabilidad casi similar a la del médico. ¿O, o no es así? Porque es que sobre todo todos los licenciados, pero en particular los licenciados en educación infantil, tenemos una responsabilidad aún mayor. Y es que nomás trabajar con niños ya nos pone en otro nivel, que tiene que ver con la responsabilidad, con la ética, con la disciplina. Entonces el frenesí de la IA tampoco puede ser que entonces ahora ChatGPT nos va a resolver también todos los problemas. ¿Sí? A mí me causa risa porque ahora usamos el ChatGPT para todo. ¿Sí? Tengo estudiantes que nos ponen PQRs o aquí le llamamos conectas y todo lo demás, y todos se volvieron abogados. Entonces, ahora esa reacción de las PQRs son con un nivel, mejor dicho, parece que hubiera un abogado ahí detrás, y es porque pues uno entiende que utilizamos la IA y obviamente hay que usarla porque para eso está, pero causa también mucha, digamos, es decir, es de análisis todo ese tipo de cosas que está pasando hoy frente al uso de la misma inteligencia artificial. Pero entonces el llamado para nosotros es, usémosla, pero usémosla con una responsabilidad, usémosla para el ejercicio académico. Hoy se construyen artículos en Q1, en Q2, también con apoyo de inteligencia artificial, obviamente. ¿Sí? No usarlo tampoco, o sea, tampoco es declararlo que tampoco lo vamos a usar. O tampoco nos vamos a poner en el plan de los profesores detrás de los estudiantes a ver si hizo plagio con el ChatGPT o si ese texto era o no era. Hay que cambiar un poco la concepción de cómo los estudiantes usan esa IA. Para mí es importante que la use. Yo le digo al profe de lectura y escritura, no te estreses pensando si el estudiante, es que me angustia porque es que me copió, me hizo el ensayo, me lo copió del ChatGPT. Y le dije, pero por lo menos lo leyó el estudiante. Le cambió
lo parafraseó, le hizo otro tipo de contexto, porque es que el estudiante puede que, pero si copia y pega y ni siquiera lee lo que copia, porque es que a veces copia hasta el acento mexicano que pone ChatGPT, ¿cierto? Pero hay que obligar también a que el estudiante lea y tampoco decirle que está mal, no está mal hacerlo. Entonces, la experiencia que les traigo hoy, y gracias a que ustedes compartieron la cámara y los estoy viendo en la general, y los que no, sé que están ahí como con la escucha activa. Entonces, voy a por aquí a compartir una presentación que tengo porque me avisan si ven la presentación, por favor. Sí, señor, se está viendo. Aquí a compartir la pantalla. Bueno, entonces, profe Sandra, si no me escuchan, si alguna cosa se interrumpe, si no hay audio, si alguien quiere preguntar algo, me avisas. Voy a ocultar acá un momentico la pantallita que me deja verlos a ustedes para concentrarme acá. Me ha pasado que Vale, sí, termino señor. hablando y de pronto se fue la señal, entonces me avisan porque no los voy a ver. Listo. Entonces, les presento ClassLab. ClassLab es un simulador de práctica con apoyo de inteligencia artificial que se ha construido ahora, inició en Uniminuto Virtual y hoy tiene en día el respaldo de la Vicerrectoría General Académica. Ustedes saben que Uniminuto está en todo el país, está conformado por 8 rectorías. Nosotros como Rectoría Uniminuto Virtual tenemos los programas a cargo de, de todos los programas de pregrado y posgrado que ofertamos a nivel virtual, pero este proyecto ha cogido tanta fuerza que hoy ya está en las modalidades distancia, presencial y por supuesto en virtual en todo el territorio nacional y en mes y medio de pruebas, porque estamos en un pilotaje de este simulador, ya estamos llegando a los 1.200 usuarios sin estar incluido de manera curricular aún en el proyecto. Ya cuando tengamos una versión oficial que ya haya cumplido con algunas mejoras frente a lo que hoy requiere el mismo simulador frente al desarrollo que están haciendo los estudiantes, lo montaremos de manera curricular, pero no decir que hoy hay una apuesta grande al aprendizaje autónomo y cómo los estudiantes están utilizando esta herramienta como debe ser, ¿no? Es un simulador que le permite, es como un simulador de vuelo, ¿no? Cada vez que yo entro, gano estrellas y me vuelvo en un profesor cada vez con más competencias. Entonces vamos a iniciar. Cuando pensamos esta idea, hablamos de un contexto pues actual, ¿no? Era un poco lo que yo te decía en la introducción. ¿Qué tenemos, no? ¿Qué tenemos y cuáles son los retos de la práctica docente que teníamos para podernos pensar en un simulador o en un desarrollo tecnológico? Porque al principio tampoco lo teníamos muy claro a dónde queríamos llegar. Entonces, ¿qué veíamos? Pues que teníamos actualmente, teníamos dificultad para acceder a contextos reales en la ruta formativa que tienen los estudiantes. Casi la mayoría de programas, la práctica la ven en sexto, en quinto, desde quinto o desde sexto periodo académico, donde ya más o menos se pueden acercar a una institución para poder entender lo que significa una práctica en contexto real. También encontrábamos una desigualdad de oportunidades, ¿no? Había variabilidad frente a los escenarios de práctica que estaban disponibles. Tampoco es que tuviéramos todo una posibilidad amplísima para poder tener desde el inicio la posibilidad que el estudiante se enfrentara a una situación de contexto real, porque recuerden que también uno por vocación cree que pues uno puede ser maestro, ¿no? Y a uno le va muy bien en sus clases y demás, pero cuando se enfrenta a unos 50 estudiantes de preescolar, de primaria y de secundaria, hay muchos que han desertado, pues no nos ha pasado a nosotros, pero sí he tenido casos, porque enfrentarse a una situación de esas a veces no es tan fácil. Miren la experiencia que nos contaban ayer todos los ponentes y los retos que tienen que tener. No solamente es que tú eres muy bueno en la disciplina, es también la posibilidad de generar soluciones en un contexto, de entender las problemáticas que hay en ese contexto, ¿no? De entender una serie de elementos que se dan en el día a día y que hay que tener a resolver. Yo veía por allí una ponencia, se me olvida el nombre, y por ahí se me lo dejan en el chat, una estudiante, una ponente que llevaba y hacía todos sus mecanismos, los llevaba de su plática para que el estudiante entendiera cómo se hace un circuito, cómo se hace todo y lo aproximaba a todo ese desarrollo tecnológico como cada uno también llevando sus herramientas para ese contexto y entender esas realidades que tiene Colombia, ¿no? Veíamos también el seguimiento complejo, ¿no? Dificultades logísticas para la observación
y el mismo ejercicio complejo que tiene hoy hacer el seguimiento de la práctica. Entonces teníamos una realidad crítica y es que pues básicamente no todos los estudiantes pueden vivir la práctica docentes en condiciones reales, solo hasta finales de periodo. Entonces decíamos, ¿cómo garantizar esa experiencia de práctica en un entorno virtual que le permita ese ejercicio a distancia, que pueda estar en un entorno seguro? Y entonces decidimos irnos por allí pensando en la idea. Entonces vimos una oportunidad, ¿no? Vimos una oportunidad, una nueva forma de enseñar. Y dijimos, entonces, ¿por qué no pensarnos en simular escenarios reales para que el estudiante pueda aproximarse a lo que son una situación cada vez más cercana, más real? Y por allí empezamos a trabajar el concepto que yo les decía ayer y que también la ponente principal nos lo ratificaba, y es el aprendizaje situado. El aprendizaje situado nos lleva a entender los contextos y situaciones auténticas para poder reconocer en su territorio lo que pueda pasar y cómo yo puedo ejercer una práctica. Entonces, en la medida que yo pueda entender esos escenarios y poder generar casos o escenarios que me permitan aproximarme a lo que yo puedo hacer en una clase real, pues le va a permitir desarrollar unas competencias del estudiante frente a resolver problemas, etcétera, etcétera. Y ahorita lo vamos a ver. Decisiones de contexto. Necesitamos que el estudiante que se enfrentara a esta simulación tome decisiones. Era un criterio que vimos también como una oportunidad, y era que también tomara esas decisiones, pero que también fueran con un sentido pedagógico y crítico, y que tuviera un aprendizaje sin riesgo, es decir, que se sienta seguro de tener una oportunidad de aprender y experimentar, donde equivocarse, pues, como lo hacemos en el espacio también de práctica, pues también es viable. Sí, uno se puede equivocar, pero está todo controlado. Tenemos al tutor de práctica, tenemos a personas que nos acompañan en el ejercicio. Entonces entendimos que si íbamos a usar la inteligencia artificial, debería operar como un eje pedagógico. ¿Y qué se entiende por eso? Es decir, que si lográbamos que la inteligencia artificial en un entorno inmersivo tuviera la posibilidad de hacer retroalimentación inmediata, que viviera una experiencia el estudiante, que tuviera la posibilidad de hacer un aprendizaje centrado donde el estudiante fuera el protagonista de ese proceso, pero también hiciera autocrítica de ese proceso en el que también lleva en el ejercicio de la práctica. Entonces, con ese escenario, viendo la IA de esa manera, decidimos cruzar y empezar a pensarnos cómo podría ser ese ejercicio. Hoy ya hablamos mucho de competencias, sobre todo competencias de poder, ¿no? Las competencias de poder en esta primera fase estamos evaluando o estamos haciendo el seguimiento de unas competencias que tienen que ver frente al mismo desarrollo que tiene el estudiante a la hora de enfrentarse a una situación de estas o al trabajo con el simulador. Y es uno, que tome decisiones, que aprenda a tomar decisiones frente a las circunstancias que se le puedan presentar dentro del ejercicio de la práctica, que le permita ser innovador, que utilice metodologías, que promueva una enseñanza activa, que sea dinámico. Hoy el mundo cambió. Hoy nos toca pensar cómo logro tener cautivo a unas personas más de 10 minutos. Si de los 101 no tengo por lo menos 80 aquí pendiente de lo que estoy hablando, fracasé como profesor. Pero cada vez me toca manejar el tono de voz, mirar si ustedes están allí conectados. Por eso al principio traté de hacer como ese acercamiento con ustedes para poder lograr que estuvieran acá. Un estudiante, ustedes saben, más en lo virtual. Si tú no lo captas a en los 10 minutos iniciales, perdiste la otra hora haciendo una clase. Entonces tenemos que ser dinámicos, tenemos que ser innovadores, tenemos que generar todo lo que sea posible para que la atención esté acá. Hoy creemos que porque estamos en la virtualidad, yo no prendo la cámara y entonces estoy con YouTube, estoy trabajando en otro lado, estoy escuchando música, estoy haciendo un montón de cosas y no está mal. Pero hay algunas personas que creemos que lo podemos hacer y no está prestando atención a nada, ni aquí, ni allá, ni haciendo otras cosas. Entonces, yo creo que es importante que en ese ejercicio de la práctica docente, pues cada vez nos invita al reto desde acá a ser más innovadores, a que resuelva problemas. Necesitamos que él resuelva problemas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues llevándolo a situaciones que le permitan resolverse el problema en ejercicio. Y por supuesto que tenga un pensamiento reflexivo para el cambio, que tenga una postura crítica, propositiva. Queremos que eso sea, porque esos son elementos fundamentales que debe tener un docente. Entonces, también cuando ya teníamos la idea, teníamos la IA como una propuesta pedagógica, pero no dejamos atrás
que si vamos a crear un proyecto de este tipo, pues tenemos que darle un fundamento también investigativo. Por eso ayer yo les daba unas pistas de ese concepto amplio del aprendizaje situado y, por supuesto, cómo dialoga con la inteligencia artificial, y ClassLab como un mediador nos va a permitir hacer esos análisis de cómo generamos situaciones auténticas y reales que le permitan al estudiante resolver temas de contextos basados en un simulador que es ese vehículo que nos está llevando, pero también entender cómo esa mediación tecnológica se ve alrededor de la inteligencia artificial y cómo yo puedo dialogar, construir, cruzar, analizar para saber si esto que estamos haciendo pues funciona o no. No es la novedad del simulador por el simulador, es lo que está aquí detrás. Es lo que de verdad sí saber si podemos, a partir de las métricas que estamos llamando, ustedes ven por allí una imagen en la parte inferior, nosotros llevamos unas métricas que nos permite saber si el estudiante de qué manera avanza, cómo lo está haciendo, cómo lo podemos retroalimentar, qué le está faltando. Es una retroalimentación inmediata para el estudiante, pero también para el profesor que acompaña el proceso. Entonces, tenemos un dashboard que nos permite tener toda esa información para poder hacer cruces, poder analizarlas y poder saber cómo mejorar este simulador para que pueda tener todo un desarrollo académico e investigativo. Entonces, por ahora estamos trabajando estos conceptos que, producto de los análisis que vamos a sacar, pues derivará a otros elementos que van a salir allí para el análisis. Entonces, llegamos a la construcción de lo que podría ser entonces este simulador y definimos qué era ClassLab. ClassLab entonces es un simulador de práctica docente mediado por inteligencia artificial que articula tecnología, pedagogía y equidad en la formación de futuros docentes. Básicamente esta es la definición que tenemos de este producto de ClassLab, ¿cierto? Está integrado en los cursos reales y tiene una implementación activa. Es decir, en este momento opera, está cargado en las... vienen las preguntas obviamente de rigor, esto cómo funciona, si soporta, cómo se hace todo el ejercicio. Tenemos la posibilidad de que esto esté cargado en los servidores de Amazon y funciona para celulares como también para computador. Y en cuanto a la velocidad, nos carga muy bien. Entonces, ya tenemos la experiencia que hemos desarrollado en Uniminuto. En Uniminuto se ha enfocado mucho por el agenciamiento de agentes conversacionales, ¿sí? Y ya tenemos una fortaleza allí y hoy ya estamos sacando esos productos que nos permiten también seguir avanzando en ese camino que promueve. Entonces los invito, la idea es que el estudiante inicialmente para esta fase 1, les quiero decir que esto no es un producto terminado, es una fase 1 que es un MVP, ¿cierto? Es un MVP que nos permite saber por lo menos de manera funcional lo que significa hacer una clase, pero tenemos otras fases que nos va a llevar a elementos de integrar temas de inclusión, a integrar temas de resolver problemas de convivencia escolar, donde el profesor ya no tenga que resolver solo problemas de aula, sino también fuera de ella, como lo hacemos en la realidad, y a enfrentarse a una serie de elementos que van a venir en las siguientes fases. Por ahora, la fase que ustedes van a ver es un simulador que nos permite editar una clase y dar soluciones pedagógicas a lo que se puede generar en una clase normal. Más adelante, en las mejoras veremos cómo vamos integrando eso. Que queremos que el estudiante tenga su primer paso y diga, voy a ir a una institución y me voy a enfrentar a editar una clase. Eso es ClassLab. ClassLab también maneja un agente conversacional dentro de de su desarrollo de IA. Y ese agente conversacional, ese agente inteligente, lo hemos denominado como coordinador o director de ClassLab. Es el que escucha al estudiante, el que está pendiente de su proceso, el que conoce cómo cada vez que ingresa, cómo va avanzando. Le pone retos, le pone mejoras, que espera que cada vez que vuelva, pues las utilice y la puedas implementar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que buscamos. Y Fernando Mejía, quien es el director de ClassLab, es el que está ahí siempre acompañando el proceso del estudiante. Entonces, se los presento. Hola, bienvenido al simulador educativo. Mi nombre es Fernando Mejía, coordinador en ClassLab, y estaré acompañándote durante esta experiencia de práctica docente. Fernando, entonces lo pensamos para que tuviera la posibilidad de hacer esos análisis, pero que también fuera muy cercano a los estudiantes, que fuera muy empático. Puede aparecer otros personajes. La idea es que como es el primero,
pues la idea es que tuviera como esa posibilidad de que se fuera cercano, tuviera la posibilidad de conversar con el estudiante, él interpreta las decisiones, analiza el desempeño, entre otras cosas. Pero digámosle entonces a Fernando que nos explique cómo funciona. Ayer vimos parte de este video y algunos ya tienen el enlace de ClassLab, tuvieron la posibilidad de experimentar algunas cosas. Vamos a repetirlo porque es importante que vean cómo funciona este ClassLab. Hola, bienvenido al simulador educativo. Mi nombre es Fernando Mejía, director de ClassLab, y estaré acompañándote durante esta experiencia de práctica docente. En ClassLab encontrarás un espacio diseñado para aprender, experimentar y fortalecer tus habilidades pedagógicas. En un entorno seguro y accesible siempre que lo necesites. A través de este simulador podrás practicar a tu propio ritmo, tomar decisiones dentro del aula y ganar confianza antes de enfrentarte a un entorno educativo real. Para comenzar, ingresamos a la plataforma. En la primera pantalla seleccionarás si deseas trabajar con estudiantes de primaria o secundaria. Después, definirás el objetivo de aprendizaje de la sesión. Con esta información, el sistema cargará automáticamente la simulación. En pantalla aparecerán estudiantes acordes a los parámetros seleccionados, con quienes podrás interactuar mediante diálogo y dinámicas de clase. Los estudiantes podrán hacer preguntas, responder a tus intervenciones y participar activamente durante el desarrollo de la actividad. Como docente, podrás interactuar tanto por texto como por voz, generando una experiencia más natural dentro de la simulación. Además, durante la experiencia tendrás la posibilidad de pausar o finalizar la simulación en cualquier momento. Al finalizar recibirás una retroalimentación personalizada con recomendaciones para mejorar tus dinámicas de aula. Ahora sí, comencemos. Bueno, muy bien. Aquí hemos tenido unas mejoras también con ClassLab y es que en este momento se puede editar clase para preescolar, primaria y secundaria. Ese preescolar está muy orientado hacia transición y también pensando en que se pueda también hacer clases para la enseñanza del inglés, el francés y el portugués. Ustedes pueden escoger la clase si la quieren hacer para la enseñanza del inglés, francés o portugués, o sea, la quieren hacer de inglés, o una clase regular, normal, como la que hacemos. Esto fue pensado también para los licenciados que se están formando en lenguas extranjeras, para que también sea la oportunidad también de aplicar temas de la enseñanza en el inglés, francés y de portugués. Eso fue una de las primeras mejoras que hicimos. También tenemos otras. En este momento, ya de manera interna, dentro, por ejemplo, en la educación virtual, tenemos ya embebido este ClassLab en las aulas virtuales. Por ahí en los recuadros rojos o en la parte superior un recuadro moradito es donde el estudiante puede ingresar a ClassLab de manera directa. Pero también les compartimos el enlace porque no requiere inicialmente en esta prueba autenticarse directamente para que sea un minuto. Hoy les vamos a dar la oportunidad para que puedan ingresar y puedan vivir esa experiencia, solo con que se nos cruzó entre ayer y hoy, estamos en una, ¿cómo se llama esto? Como una actualización. Entonces, el feedback con Fernando no está operando hoy, pero esperamos que después de mediodía esté funcionando. Las demás funciones está operando normal, por si quieren también hoy trabajar el ClassLab. Dentro de las mejoras más recientes que tenemos es que hoy ya el profesor puede compartir la pantalla para que el estudiante pueda ver. Por ejemplo, si ustedes quieren llevar una canción, no, para que las IAs que se cargan allí pueden leer el texto, ¿sí? Pueden compartir la pantalla, por ejemplo, con una canción para que ustedes la puedan cantar y el estudiante sepa cuál es esa canción, por ejemplo, si estamos hablando. O quieren compartir una imagen, o quieren compartir un texto, quieren hacer su planeación de la clase compartiendo pantalla, también lo pueden desarrollar. Entonces pueden compartir pantalla. Y también tenemos el encuentro con el director de ClassLab y el tutor de práctica en el mismo entorno. Es decir, para los estudiantes que se están formando en práctica, se pueden reunir con el director para que le haga el feedback y también pueden conectar a su tutor de práctica para que entre los tres se hagan un feedback y digan cómo van en su proceso. Miremoslo un poquito en detalle cómo está operando esto del encuentro con Fernando. ¿Imaginas llevar tu proceso de práctica docente al siguiente nivel? ¿Con el mejor acompañamiento y sin importar dónde te encuentres? En ClassLab, con nuestro nuevo entorno virtual, la mejora continua está a un solo clic.
sabemos que todo proceso de práctica requiere la mejor guía. Por eso, al conectarte a nuestra plataforma, recibirás feedback directo y personalizado sobre tu clase por parte del director de ClassLab. Pero no estás solo con el director. El sistema te permite integrar sin problemas a tu tutor de práctica a la misma sesión. De esta forma, consolidamos el seguimiento pedagógico de tu proceso. ¿Y qué tal si multiplicamos el aprendizaje? Nuestra plataforma facilita la creación de reuniones grupales. Conecta a tu tutor, a Fernando y tus compañeros para debatir sobre el proceso de práctica, analizar las clases y generar un verdadero intercambio académico enriquecedor para todos. ClassLab es el acompañamiento integral que necesitas, con retroalimentación experta desde múltiples perspectivas. Descubre todos los beneficios de ClassLab y transforma tu práctica hoy mismo. Muy bien, entonces aquí vemos, ¿me están escuchando? ¿Están ahí? Sí, Sí, se señor. escucha. Muy bien, listo. Entonces estábamos hablando, esa fue una de las mejores cosas recientemente para que poder acompañarse al docente practicante y poder generar todo el proceso académico. Miremos acá unos pantallazos también. Aquí, por ejemplo, cómo se hace el tema de compartir pantalla. En la parte superior les dice compartir pantalla. Ustedes ven también un sonido allí como de ambientación. Inicialmente estamos trabajando en esta fase el 2D. El 2D es más rápido de ejecutar, aunque queremos también llevarlo en una fase 5 al 3D, es decir, que sea más inmersivo, que te puede incluso poder montarse en unas gafas de 3D y entrar en ese entorno, pero el 2D nos permitía sacar este MVP de manera más rápida y ejecutarlo frente a la usabilidad y ya saber qué podemos definir de acuerdo a la experiencia que tengamos con con esta primera salida, saber hasta dónde lo podemos llevar. Entonces, en la parte superior ustedes ven compartir pantalla. La clase tiene un temporalizador mínimo 10 minutos, digamos, porque entendemos que estamos en la virtualidad, pero ustedes se pueden demorar lo que quieran, simplemente como para que lo mínimo que puedan hacer la clase sea de ese tipo para poder hacer un desarrollo más profundo. Pueden compartir y pueden hacer actividad de grupos. Ustedes pueden llamar a los estudiantes y decir, quiero que por favor nos reunamos en grupos para poder desarrollar esa actividad y automáticamente ellos se reúnen en grupos. Entonces ahí ustedes lo ven, estaban en una clase normal, ¿cierto? Prestando atención allí al profesor y le decimos vamos a grupos y sí, ellos se reúnen para poder hacer el trabajo. En este momento, esta parte, tanto como la de encuentro con el director, la van a poder funcionar después de mediodía. ¿Listo? Porque estamos en un cargue de actualización también de una información. Entonces, ahorita si no les aparece, no se preocupen. Ya después de mediodía ya lo encuentran para que puedan desarrollarlo de esa manera. ¿Listo? Lo mismo también con los niños. También hemos tenido, esto también lo compartimos nosotros en las clases que tenemos con los profesores de práctica. Hacemos ejercicios aquí le llamamos el encuentro sincrónico Open Class, pero en las clases presenciales también lo usamos, en las clases de distancia. Para todo, para que en cualquier momento que ustedes lo desean hacer, ahí están. Ahí vemos un pantallazo de una profe, que es la profesora Diana Mogollón, quien trabaja con los estudiantes haciendo la simulación en vivo en sus clases para mirar cómo se usa ClassLab, y también los invito a que también lo puedan usar. Hoy vamos a dar algunas licencias temporales para que ustedes lo prueben, lo usen y si les gusta, pues también nos pueden llamar. Si les parece que sus instituciones puede ser una herramienta que puede ser útil, también estamos abiertos a acompañarlos en el desarrollo o si a ustedes les parece que esto funciona. Digamos que en este momento podemos conversar de cualquier cosa que a ustedes les interese en sus instituciones para poder llevar a este simulador. Pero ahora les vamos a dejar un licenciamiento temporal para que puedan usarlo, ¿listo? Pero eso sí, tienen que inscribirse en la plataforma. Es decir, cuando ingresan, en donde dice perfil, donde aparece su nombre, allí también desplegan el icono y se inscriben al ClassLab. Aquí unos daticos de impacto institucional, es decir, nosotros teníamos un pilotaje que es en el que estamos, pensábamos contar con 700 estudiantes, ya estamos en 1200, es decir, tenía muy buena acogida por parte de los estudiantes que están en las licenciaturas para poder utilizar este simulador. Creemos que vamos a llegar a los 2268 finalizando el año y poder llegar a esos 15.800 estudiantes que a corte de enero tenemos solamente en licenciaturas a nivel nacional en Uniminuto. Pero creemos que el impacto puede ser mayor
si nos aliamos con otras instituciones y demás. En este momento hay más de 150 profesores capacitados trabajando con esta herramienta. La herramienta es muy amigable, es decir, no requiere pues de una capacitación, sino es muy inmersiva, casi que experimental. Ustedes entran y ya el mismo sistema los va llevando, no requiere de tanto esfuerzo. Este simulador ha tenido participación internacional a nivel de investigación. Hemos ido a Portugal, a México, a Perú, se ha socializado, nos ha ido muy bien. Es el segundo en el mundo que aparece. Digamos, tenemos uno que tiene, es un competidor directo, aunque no maneja IA, sí maneja un simulador que pretende, hay que pagar licenciamiento, es más costoso, pero sería este como el segundo, aunque nos diferenciamos en cuanto al enfoque, pues hay que decirlo que pues estamos compitiendo con otro simulador pero a nivel mundial, con esas características es el segundo. Es decir, que en este momento estamos en proceso de patentes, se está haciendo todo el tema de patente para poder, digamos, tener todo el ejercicio ya académico y de cuidado de la información con este desarrollo. También no se ha permitido evitar la deserción. Es decir, tenemos estudiantes que se están formando como maestros que están fuera del país, están en condición sí, de gestación. También tenemos situaciones de estudiantes en condición de salud por alguna incapacidad que en situación normal les obligaría a aplazar el periodo académico, ¿cierto? O en algunas veces cancelarlo. El simulador nos ha permitido, por lo menos en las prácticas formativas o en algunos casos excepcionales de la práctica de profundización 1, poder reemplazar el ejercicio con ClassLab y con otros ejercicios que también tenemos. Pero han sido situaciones esporádicas que nos permiten hacer, porque ya, digamos, se nos sale del control, no hay forma de que el estudiante pueda ir a la sede y se da de esa manera. Porque el ministerio sí o sí nos permite justificar. No es que el estudiante diga, no, profe, es que yo como trabajo todo el día no tengo tiempo para ir, déjeme hacer mi práctica en el simulador. No, me toca decirle no. Pero tienes todas las condiciones para poder ir a tu espacio académico a hacer tu práctica. ¿Listo? Y estamos buscando también financiación internacional. Aunque tenemos la financiación por parte de Uniminuto, estamos buscando financiación local, nacional, internacional, que nos permita cumplir con las siguientes fases también del ejercicio. Profe Pues Sandra, mi ¿cómo voy de profe Edwin, tiempo? ¿Cómo voy de tiempo? ya nos pasamos 10 minutos. Listo, entonces voy para el final. Quiero simplemente decirles que frente al ejercicio de ClassLab, también venimos desarrollando otro, tenemos ya un juego que nos permite resolver problemas de contexto. Voy a dejarlos acá un minuto. Tenemos simplemente acá un montaje del juego que es de acoso, pero la idea es que el juego nos permite hacer otro tipo de cosas. Termino con este video, profe Sandra, y ya, si hay preguntas, vamos para allá. Bienvenido a nuestro simulador 3D. Al ingresar a la plataforma, accedes a una simulación 3D gamificada que te permite vivir la experiencia real de una escuela antes de llegar al aula. En este entorno interactivo, enfrentarás situaciones cotidianas dentro y fuera de clase, dialogando con estudiantes, coordinadores académicos y otros docentes, tal como ocurre en la práctica profesional. Cada decisión que tomes influye en el desarrollo de la historia. Tus elecciones construyen la dinámica de la clase, los vínculos y los resultados, permitiéndote aprender desde la experiencia, sin riesgos reales. A lo largo de la simulación, recibirás retroalimentación inmediata, que te ayudará a comprender el impacto de tus acciones y a fortalecer tus competencias pedagógicas, comunicativas y de gestión escolar. Practica, equivócate, reflexiona y mejora. Forma tu criterio docente en un entorno seguro, realista y diseñado para aprender haciendo. Bueno, este desarrollo entonces nos permite ya pensar no solamente desde la clase, sino para el desarrollo de situaciones que se presentan en el aula. Esto lo trabajamos con un equipo de Francia que nos acompañó en el proceso. Y bueno, así van a ver ustedes el entorno para ingresar. Los invito a que vayan a ClassLab. Aquí les dejo también el QR para que se inscriban. Y les agradezco a todos por la escucha activa y espero que disfruten ClassLab. Sí, profe Sandra, ya terminé, perdón, excúsenme si me pasé de tiempo.
Tranquilo, estimado director. Bueno, cualquier pregunta que se gestione a través del Class Lab, por favor, la pueden ir poniendo allí en el chat. También en el chat se les puso el enlace directo para que no olviden participar como siempre, pues porque su participación ayuda a nutrir la experiencia de la interfaz. Muchas gracias, director, por las palabras y por mostrarnos este proyecto bandera de Uniminuto. Y a continuación invitamos a la doctora Carolina Madeira Galindo para que pueda compartir su pantalla. Ya la estamos viendo allí en cámara desde muy temprano, está la doctora, entonces pues agradecerle su buena disposición y mientras ella nos comparte su pantalla, voy haciendo su presentación en la mañana de hoy, pues vamos a tener esta conferencia internacional. Agradecemos sobre todo su buena disposición desde el primer momento en querer participar de este espacio académico con su ponencia Innovación didáctica desde saberes propios y creatividad contextual. Ella es especialista en intervención educativa por la Universidad de Monterrey, maestra en educación con especialidad en nuevas tecnologías por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente es estudiante de la maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad también de Monterrey, con más de 13 años de experiencia en docencia universitaria y media superior. Carolina ha sido reconocida en múltiples ocasiones como profesora mejor evaluada en instituciones como Tec Milenio y la Universidad de Monterrey, donde actualmente se desempeña como profesora y tutora educativa. Su labor se ha enfocado principalmente en el acompañamiento académico de estudiantes en situación de vulnerabilidad o bajo desempeño y el diseño de estrategias pedagógicas centradas en el estudiante y la formación integral. También ha sido miembro del claustro universitario y ha colaborado activamente en proyectos académicos de gestión educativa. Su vocación docente se refleja en su compromiso con el desarrollo humano, el aprendizaje significativo y la mejora continua de la práctica educativa. Bienvenida, Carolina, y tienes la palabra. Muy buenos días. Primero que agradecer profundamente la invitación a Uniminuto, a este primer encuentro de prácticas pedagógicas. Es para mí un honor poder compartir este pequeño espacio con ustedes desde México y sobre todo pues dialogar con quienes hoy están construyéndose como los futuros docentes en contextos reales. La reflexión, digo, y sé que tenemos poquito tiempo, entonces voy a tratar de irme un poquito rápido. La reflexión que hoy quiero compartir con todos ustedes gira alrededor de una idea central, ¿no? Y esta idea central es que la práctica pedagógica no solamente forma docentes, sino también no los forma académicamente solamente, sino que también los forma de manera cultural, social y de manera humana. Es decir, no nada más les da la teoría, sino que también lo forma de manera integral como persona. Y justamente desde ahí quiero hablarles sobre las pedagogías del territorio y sobre cómo el contexto en el que nos encontramos ubicados como docentes nos va a ir mostrando el camino de cómo debemos enseñar. ¿Ok? Entonces, si quieren, Claudia, ¿me pudieras hacer el favor de irte a la siguiente diapositiva? Esta diapositiva, pues ya ahorita me hicieron el favor aquí de hacer la presentación de manera rápida. Tengo estudios en educación, en comunicación y me dedico a la tutoría y a la docencia. Ok, en cuanto a la pedagogía, la práctica pedagógica es muy diferente cuando la tenemos de la universidad a cuando la aplicamos en el territorio. Siempre nos dicen la broma esta de, no, ya una vez que salgas es totalmente diferente. Y proyectos como el que nos presentaba el doctor Vargas muy amablemente, nos da al menos una idea, una noción de qué nos espera allá afuera, de cómo podría yo aplicar mis conocimientos al servicio de los demás. Pero ¿qué pasa cuando yo llego a un territorio totalmente diferente a lo que yo estoy acostumbrado o a lo que yo imaginé que iba a ser, ¿no? Entonces llegas a tu centro educativo con una planeación perfectamente bien estructurada, con tus objetivos claros desde el inicio, actividades organizadas por unidad, por módulos, tiempos definidos, con rúbricas,
pero entras al aula y nada está sucediendo como tú lo esperabas. Incluso a veces podemos estar impartiendo la misma materia en 2 o 3 grupos diferentes y cada grupo va a tener una manera diferente de responder, ¿no? El contexto va a modificar la dinámica que tenemos en cada uno de estos grupos. La realidad desordena la planeación que ya llevábamos. Muchas veces vamos muy cuadrados, muy estructurados y el grupo nos va marcando la pauta. Entonces aparece una de las tensiones más importantes en la formación docente, la diferencia entre lo que aprendemos en la universidad y lo que aprendemos en el territorio, ya estando fuera, en la calle, por así decirlo. Y creo que ahí comienza realmente la práctica pedagógica, porque la práctica no es repetir solamente teoría, es esa teoría transformarla, interpretarla como una realidad humana y yo poderme saber poner en ese contexto y adecuar mis conocimientos para poder transmitirlos de una buena manera. Entonces, en la universidad yo veo teoría, en el territorio veo realidad, en la universidad yo veo cómo hacer la planeación, cómo planear mis sesiones, y en el territorio se me presentan situaciones con incertidumbre, ¿no? A veces pasan cosas, hay emergencias, no tenemos material, etcétera, ¿no? El clima incluso puede influir. En la universidad vemos estrategias, en el territorio vemos contexto y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en la práctica docente es el lugar donde el futuro confronta la realidad educativa. Vamos a la siguiente diapositiva, que es esa tensión entre lo que esperamos y lo que empezamos a vivir, ¿no? En la universidad, como comentábamos, aprendemos toda la teoría y toda la práctica de modelos pedagógicos, estrategias, cómo evaluar, cómo hacer rúbricas, pero ¿qué encontramos en el territorio, no? Encontramos algo mucho más complejo, encontramos diversidad cultural, no sabemos cuál es el pasado, de dónde vienen nuestros alumnos, cuál ha sido su educación básica, educación media superior, cuál ha sido su contexto cultural, su contexto económico, si viene de otro país, de otra ciudad, dinámicas familiares diferentes, desigualdad económica, escenarios con recursos limitados. Hay escuelas que tienen todos los materiales, hay escuelas que no los tienen, hay escuelas que incluso al menos aquí en México, hay algunas escuelas que incluso batallan para tener servicio de agua potable, servicio de agua en los baños, entonces pues obviamente no van a tener tecnología. Entonces yo me enfrento a todas estas diferencias, a todas estas desigualdades, y entonces surge la pregunta de cómo yo como docente, cómo puedo enseñar desde ese contexto, desde un contexto real, ¿no? Y particularmente en contextos como ustedes en Bogotá, estas realidades se vuelven todavía más visibles por la enorme diversidad cultural y social que existe en el país. Entonces, esta pregunta de cómo enseño desde el contexto real es una pregunta muy valiosa porque puede hacerse un futuro profesor, ¿no? Que lo que significa que ese profesor está dejando de pensar solamente en los contenidos y empieza a pensar en las personas. ¿Cómo transmito yo este contenido a estas personas? Es como si yo tuviera un nicho de mercado, ¿sí? Estoy haciendo un negocio, por así decirlo, y tengo un nicho, yo lo estudio y sé cómo llegarle. Es exactamente lo mismo para un docente. El contexto en el que yo estoy parado en este momento es este. ¿Cómo puedo transmitir de mejor manera a mis alumnos, a mis estudiantes esta información de manera que haya un aprendizaje significativo? No nada más que yo transmita el conocimiento, sino que ellos, estos estudiantes, aprendan de manera significativa mediante lo que yo les estoy transmitiendo. Clau, si me haces favor para la siguiente diapositiva, gracias. Gracias. Entonces, este territorio también educa. Muchas veces pensamos como docentes que el aprendizaje solo ocurre en las 4 paredes del aula, que solamente estamos ahí y que eso es lo único que es válido. Pero las pedagogías del territorio nos recuerdan algo fundamental, que el territorio también educa, ¿sí? En contextos rurales, por ejemplo, nos vamos a poder encontrar tradición, oralidad, saberes colectivos,
formas comunitarias de organización, relación con la tierra incluso. ¿Han escuchado de estas escuelas tipo escuelas bosques? Sí, que Sí, son muy, Forest School, que son muy famosas en el Reino Unido, son muy famosas en Estados Unidos, em, e incluso hay aquí algunas en México, en donde utilizan la naturaleza como medio de aprendizaje. Entonces, en estos contextos podemos encontrar muchísimas diversidades y en contextos urbanos, por el contrario, nos vamos a encontrar multiculturalidad, culturas juveniles, migración, desigualdad, hiperconectividad. Ese es un aspecto muy importante porque es un aspecto que va a definir muchísimo la manera en la que yo voy a enseñar y voy a transmitir mi conocimiento o voy a planear mis sesiones, porque si en un contexto tengo hiperconectividad y en el otro, por el contrario, tengo aspectos naturales, aspectos de la naturaleza, entonces no puedo utilizar la misma planeación o no la puedo aplicar en el mismo en el diferente contexto, discúlpeme. Aquí viene una frase muy bonita que me encanta que dice, no existe práctica pedagógica contextualizada sin reconocimiento cultural. Es decir, si yo no reconozco a las personas a las que yo me estoy dirigiendo, no va a existir una práctica pedagógica contextualizada. ¿Por qué? Porque no me estoy dirigiendo de la manera que debo dirigirme a estas personas. En la siguiente diapositiva vemos por qué el contexto sí importa en educación, ¿ok? Y tenemos aquí diferentes autores, referentes teóricos clave o autores fundamentales en la educación que han insistido en que el aprendizaje siempre ocurre en interacción, ¿ok? Por ejemplo, Freire nos habla de una educación vinculada con la realidad social y con la transformación. Dewey nos plantea que aprendemos desde la experiencia, es decir, una vez que ya nos sucedió y tuvimos este, por decir, experimento de prueba y error, nos dice que aprendemos de esa experiencia. Vygotsky, bueno, pues es uno de los más importantes pilares de la educación y nos recuerda que el aprendizaje depende de la interacción con el entorno, es decir, de la cultura, del lenguaje, de las relaciones interpersonales que yo pueda estar haciendo al momento en que estoy tratando de aprender, ¿no? Y tenemos también a Laab y Wegner, en este caso solo encontré la foto de uno de ellos, por eso no aparecen los dos, pero ellos nos explican cómo aprendemos haciendo comunidades de práctica. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? El encuentro pedagógico en el cual estamos exponiendo diferentes temas, estamos platicando, hay un diálogo de por medio, preguntas, respuestas. Bueno, eso es una comunidad de práctica. Entonces, todos estos autores coinciden en algo sumamente importante, que es que el aprendizaje no ocurre aislado del contexto. Y justamente ustedes, estudiantes o futuros practicantes, están entrando a comunidades reales, a comunidades donde están aprendiendo no solo a enseñar, sino también a ser docentes, porque no es lo mismo ser docente que solamente enseñar. ¿Ok? Siguiente diapositiva. La práctica no solo enseña a dar clase, también el simulador que ahorita nos compartían que está muy, muy padre el proyecto, está muy interesante. No nada más te va a enseñar a dar la clase, te va a enseñar muchísimas cosas, entre ellas diversas estrategias didácticas para que tú refuerces la teoría que ya viste en la universidad, ¿no? En realidad forman mucho más que eso, no nada más te enseña a dar clase. Durante estas prácticas que ustedes tengan en contextos reales o en simuladores, van a estar desarrollando habilidades pedagógicas como adaptaciones curriculares, como flexibilidad docente, evaluación contextualizada, también la escucha activa, la empatía, el trabajo colaborativo, la comunicación y también habilidades culturales como sensibilidad territorial, lectura crítica del contexto y apropiación cultural. Eso es muy importante porque la identidad docente no se construye únicamente estudiando la teoría, se construye también, como nos decían algunos de estos autores, interactuando con personas, haciendo trabajo de comunidad y aterrizando en realidades concretas.
Vamos a la siguiente diapositiva. Gracias. Ahora, justamente cuando entendemos la innovación desde esta perspectiva, aparece la pregunta importante de ¿qué necesito yo como docente para poder enseñar en cualquier contexto? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué habilidades tengo que tener ya desarrolladas? Porque si quitamos la idea de que innovar depende de tener muchos recursos, muchos materiales, que dependemos de tecnologías, ¿sí? Entonces descubrimos que lo más valioso no es nada más tener un presupuesto ilimitado o un dispositivo tecnológico. A veces lo que transforma el aprendizaje es la capacidad de observar nuestro entorno, escuchar la comunidad, escuchar las necesidades que tienen, diseñar experiencias basadas en estas necesidades y hacer que el aprendizaje sea significativo con lo que ya existe, con lo que ya tenemos a nuestra mano y utilizarlo. Es decir, en las pedagogías del territorio, el contexto deja de verse como una limitación y comienza a convertirse en un recurso pedagógico en sí. Ese contexto, ese territorio, va a ser un recurso pedagógico extra que nos va a servir para moldear nuestros proyectos o nuestras sesiones. En la siguiente diapositiva vamos a ver un pequeño ejercicio de un minutito. Digo, estaba planeado más largo, pero para no quitarles más tiempo. Quiero que por un momento cierren tantito los ojos e imaginen de manera real que llegan a una comunidad donde no hay internet, no hay proyectores, no hay pintarrón, ¿ok? Quizá ni siquiera hay libros suficientes. Y solo puedes llevar lo que cabe en una caja pequeña, en una caja como si fuera una caja para zapatos. Entonces, pregúntate, ¿qué necesitas realmente para enseñar? ¿Qué necesita realmente un docente para enseñar? Imagínate que vas a enseñar química, matemáticas, lectura. ¿Qué materiales llevarías en tu caja para hacer tus sesiones? A ti te avisan con anticipación que vas a ir a esta comunidad de escasos recursos, donde no hay muchos materiales, no hay acceso a tecnología, no hay acceso a muchas cosas. Tienes que llevar cosas simples, todo lo que te quepa en Un esa libro, caja. ¿Qué llevarías? ¿Qué llevarías? un cuento, ¿Perdón? un cuento. Un cuento, exactamente. Por medio del cuento puedes enseñar lectura, puedes enseñar incluso lo que se le llama roleplay también. Podemos llevar, por decir, algunas semillas como frijoles. Bueno, en México se llaman frijoles, ¿verdad? Y podemos enseñar a contar. Verónica, sí, adelante. Mi profe, buenos días con Buenos todos días. quienes están presentes. Me hizo recordar, no tengo la cajita aquí porque está en la institución, pero yo tengo una cajita muy pequeñita de zapatos de bebé y esa cajita es la caja mágica de nosotros y tengo como unos 20 títeres de dedo y Ujú. formamos historias con los títeres, los niños participan, narramos historias, por ejemplo, el lobo. Entonces les paso 3 lobitos a 3 niños, les paso, Sí. les paso el leñador a otros y mientras la historia la vamos narrando, cada uno, cuando tiene que hablar el lobo, participan los lobitos. ¿Cómo huye el lobo? ¿Y qué pasó con el lobo? ¿Y qué decía el leñador? Y hacemos eso. Y tengo algunos también muñequitos en cartón, dibujados en cartón pequeñitos, son láminas que está la canción Sí. lindo, pez, entonces se transforma en una hoja cuando cae, entonces le damos la vuelta y también le paso a los niños y todo eso alcanza en la caja Porque nosotros y siguen la todavía. Es correcto. Sí, y eso también les enseña a los niños, por ejemplo, la espera en turnos, les enseña los números, les enseña a convivir, lenguaje, o sea, son muchísimas cosas que podemos cubrir con poco material. Y eso no quiere decir que si tenemos tecnología o si tenemos materiales o si tenemos presupuesto esté mal, no. Simplemente que uno como docente tiene que tener la habilidad de, oye, esto es lo que tengo, con esto voy a trabajar y que el chico de un contexto y de otro contexto tengan el mismo aprendizaje, o sea, que lleguemos al mismo fin,
¿ok? Había otra persona que había levantado su mano. Carlos Obando. Ok, Carlos, adelante. Profe Carolina, buenos días. Muchas gracias Buenos por días. esta ponencia. Yo soy un profe con experiencia y en formación también, porque hay que desaprender para aprender. Yo llevaría en el contexto que tú planteas la actividad una imagen, pero una imagen que como no hay internet, estamos fuera de la tecnología, una imagen que yo pueda sacar a los estudiantes y mostrarle a partir de esa imagen la realidad de lo que se observa y a partir de eso hacer una reflexión profunda sobre lo que hay. Exactamente. Yo tengo que ver, hacer una reflexión de lo que tengo. Cuento lo que tengo, veo qué posibilidades hay y de ahí imaginamos qué podemos hacer. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Había otra persona, creo que levantó la mano. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la ponencia muy práctica y muy adaptada a la realidad. Yo como Gracias. formadora o como educadora llevaría en esa caja, nosotros como profes tenemos de todo en nuestras casas, cintas, score, pedazos de cartulina. Sí. Nosotros arrasamos siempre con todo lo que encontramos, ahí llevaría y con los niños en ese contexto, aunque sea un lugar de escasos recursos, a su alrededor voy a encontrar mucho material, árboles, piedras, tierra, y de acuerdo Sí. como adaptarlo a la planeación que tengamos y construir con ellos, con mi material y con el que encuentre allá, construir algo que también sea significativo para ellos. Exactamente. Yo llevo mi material, tomo en cuenta el territorio al que voy, veo qué es lo que hay alrededor, como tú mencionabas, ramas, plantas, tierra, etcétera, y eso lo uso a mi favor también para poder tener una buena sesión, una buena planeación y que los chicos tengan un aprendizaje. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguien más. Una última participación, por cierre, no alcanzamos a escucharlos a todos, nos encantaría, Sí. pero vamos a cerrar con Yamile Sierra. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por esta presentación tan absolutamente increíble. Estas son las actividades que nos hacen crecer como formadores, como profesores, como maestros, como docentes. Yo rompí el hielo en un sector rural donde no había nada de estos elementos que su merced nombra con un balón. Para mí, el deporte es una herramienta para educar. Nos enseña disciplina, nos enseña empatía, nos enseña amor. ¿Y a qué niño no le gusta jugar? ¿Cuál será el niño que no quiere a través del juego aprender? Entonces, para mí, el juego, la didáctica, ha sido maravillosa herramienta para romper el hielo y llegar a estas comunidades rurales donde casi no hay nada. Entonces, yo siempre, nunca dejo mi silbato y mi balón. Muy bien, muchas Gracias. gracias. Yamile, ¿verdad? Sí. Me hiciste recordar, aquí hubo un ejercicio, precisamente este ejercicio de la cajita salió el año pasado en una sesión que estábamos planeando. Un grupo de docentes fueron a Zambia, África, de misiones, y los niños allá no hablan español ni inglés. Y pues la barrera del lenguaje iba a estar un poco difícil. Entonces, ¿qué podemos poner en nuestras cajas que nos pueda servir en Zambia para poder transmitir conocimiento? ¿Ok? Y me hiciste recordar precisamente cuando los docentes regresaron, dijeron, el deporte. O sea, ellos un balón, la música, el canto, o sea, lo más sencillo fue lo que utilizaron para trabajar con ellos y ellos estaban felices porque es un lenguaje universal y todos los niños, como tú dices, todos los niños, todos los alumnos van a aprender por medio de una actividad recreativa como lo es el deporte. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, muchas veces innovar no siempre significa tener tecnología de punta. Sí puede ser en un contexto adecuado, en otro contexto puede ser que yo tenga que hacer innovación con lo que tengo al alcance de mi mano, pero la innovación puede surgir desde algo mucho más sencillo. Mirar el contexto con creatividad, que era lo que ahorita decían. Llego, decía Carlos, observo, reflexiono e imagino.
¿Qué es lo que puedo hacer con lo que tengo a mi alrededor? Innovar puede significar usar materiales propios del entorno, transformar espacios cotidianos en espacios de aprendizaje o aprovechar los saberes propios de la comunidad y de las familias que ya habitan ahí. Autores como Freire, por ejemplo, o Vygotsky, nos dicen que el aprendizaje cobra sentido cuando se conecta con la realidad de los estudiantes. Entonces, si yo utilizo em, los saberes de la comunidad o los propios de las familias que ya están ahí en esa comunidad y los alumnos conectan este aprendizaje, esa transmisión de conocimiento con lo que ellos ya tienen como base, es cuando cobra sentido este aprendizaje. Por eso en contextos con pocos recursos, el docente no deja de estar en constante innovación. Muchas veces desarrolla estas estrategias significativas porque parten de problemas reales y de lo que sí existe en ese entorno. Entonces, la innovación educativa no depende solamente de la tecnología, depende de la capacidad que ustedes como docentes tengan para resignificar el contexto en el que se encuentren y convertir ese contexto en una oportunidad de aprendizaje. En la siguiente diapositiva, que es la penúltima. ¿Ok? Desde mi experiencia en formación integral, acompañamiento universitario y en proyectos de aprendizaje-servicio que vinculo en mis clases, he podido observar algo, y es algo muy constante. Cuando el futuro docente aprende a leer el territorio, comienza a enseñar con sentido, no nada más como una pequeña computadora que replica conocimiento, sino que lo hace con sentido y con sentido humano. He trabajado con estudiantes que al inicio sienten mucho miedo o frustración porque la realidad educativa no responde a lo que imaginaron, ¿no? Pero cuando comienzan a comprender este contexto, a escuchar a su comunidad, a reconocer los saberes locales, la práctica va cambiando completamente. O sea, es decir, vamos agarrando esta experiencia, ¿sí? Como nos dicen algunos de estos autores de pilares de la educación, vamos agarrando experiencia y entonces yo empiezo a hacer las cosas mucho más rápidas y mucho más prácticas. ¿Por qué? Porque estoy comprendiendo el contexto en el que estoy en ese momento. Y entonces nos dejamos de enfocar solamente en cumplir la planeación, como cuando somos recién egresados y vamos a nuestro primer empleo y vamos como que con nuestra guía práctica de cómo ser docentes y vamos muy estructurados. Bueno, entonces cuando yo me salgo de esa estructura y empiezo a enfocarme en el impacto que voy a tener en mis estudiantes, entonces ese impacto, esa práctica docente se vuelve humana. En la última diapositiva, quiero cerrar con esta idea, la idea importantísima de que formar docentes para nosotros como institución no es enseñarles solamente a aplicar los modelos pedagógicos de manera correcta, es enseñarles a leer estos contextos a los que se van a enfrentar. Porque un docente que aprende a leer su territorio puede adaptarse, puede dialogar, puede innovar, puede ser inclusivo, puede transformar las realidades de muchos estudiantes que a veces el aula educativa es su refugio, que buscan un refugio, buscan alguien que los escuche, ¿sí? Y creo que esa es una de las tareas más importantes de la educación hoy en día, que las prácticas pedagógicas no sean solamente un requisito académico, sino que se transformen en espacios reales de construcción de identidad profesional, sensibilidad social y mucho, mucho compromiso humano. Muchas gracias. No, gracias a ti, Carolina, por esa importantísima reflexión. De verdad que ha sido un espacio de diálogo maravilloso. También en el chat tenemos unas impresiones muy buenas sobre esto que nos dejas hoy, sobre todo para pensar con esta experiencia tan significativa de la cajita que seguramente muchos de nosotros estaremos llevando en nuestra caja al aula también para gestionar esas dinámicas significativas de cómo pues el juego nos permite esa enseñanza también. Definitivamente, pues agradecerte que estés tan dispuesta hoy a esta charla, a este diálogo, a esta experiencia tan significativa, muy invitada a otros espacios también académicos. Recordar que
esta ponencia que la doctora Carolina nos ha traído en la mañana de hoy, vamos a tener la oportunidad de releerla, ¿no? Ahora que contemos con nuestro libro de memorias del evento, seguramente tendremos la oportunidad de volver a repasar sobre cada una de esas palabras para que lo tengamos bien presente en nuestras propias prácticas académicas. En este momento, entonces, invitarlas a todas y a todos a participar ahora sí en las mesas de trabajo. Como nos hemos corrido un poquito en la agenda, no vamos a dar break, sino vamos a pasar directamente a la sala. Recordemos que se está pasando en el chat el link para que ustedes participen en cada mesa. Entonces, en la mesa uno, voces de los estudiantes, simplemente en la mesa en la que quieren participar, van a dar clic. En la mesa 2, ambientes inclusivos, y en la mesa 3, innovación pedagógica. A las 12:15 nos volvemos a encontrar en esta sala general para dar las conclusiones que estarán a cargo de nuestro director, el doctor Edwin Gonzalo. Muchas gracias a todos y a todas por participar en esta primera sala y nos vemos en las mesas de trabajo luego a las 12:15 de nuevo en este espacio. Muchas gracias, doctora Carolina. Muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Buen día. En el chat de esta reunión van a encontrar los links para que se puedan dirigir a las mesas con los diferentes ejes temáticos. Recordemos, voces de estudiantes, ambientes inclusivos e innovación pedagógica. Entonces se pueden dirigir allí.
Recordamos a nuestros asistentes que en este momento ya nos estamos en sala. Hay 3 salas con diferentes ejes temáticos. En el chat está la información para que puedan ingresar dependiendo de las temáticas, si son ponentes o si son asistentes, para que pues puedan ingresar dependiendo de sus intereses. Voy a colocarlo nuevamente en el chat para que puedan dirigirse a estos espacios. Mi profe Pedro, estamos en mesas, ya en las mesas de trabajo. Ya esta Sí, sala yo ya. sé, es que cada rato me sacan, sí señora, es que no sé qué me está pasando con Teams. Parece que alguien me elimina la reunión. No, es que en esta sala ya no es necesario que se encuentren. Entonces, No, todos es los que que yo están estoy en en la este. sala 1. Ah, estás en la sala 1. Ok.